Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario, y en esta sección un solo evangelio. Vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 12 de enero, que está tomado de San Marcos capítulo 1, versículo del 40 al 45. Y toda palabra de Dios se lee y se escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Viene a él un leproso. Si alguien se le acercaba, el leproso debía avisarle el peligro que corría gritando: ¡impuro! ¡Impuro! Esto lo enseña Levíticos 13:45. De manera que aquel pudiera evitarlo. En cambio, viene a Jesús solo los excluidos, los que no tienen derechos, y los impedidos tienen acceso inmediato a Jesús. Mi derecho a acercarme al Señor no proviene de que yo sea justo y digno, bello y bueno, precisamente porque soy injusto e impuro, feo y pecador. Tengo derecho a ir directamente a donde Él. Esto es el Evangelio, la buena noticia que me salva. Dios me ama porque me ama. Mi miseria no es obstáculo, sino medida de su misericordia. Él no es la ley que me juzga, ni la conciencia que me condena. Es el Padre quien me da vida y me ama más que a mí mismo, incondicionalmente, así como soy. Mi mal, mi no amabilidad lo impulsan hacia mí con un amor que no conoce más medida que mi necesidad. Jesús significa Dios salva. Precisamente solo en mi perdición puedo conocerlo, invocándolo y cayendo de rodillas. El pudor para clamar por la salvación y para arrodillarse delante del Salvador es como el de quien no se atreve a decirle al médico su enfermedad. Es un falso pudor que viene del enemigo, una desprevenida autosuficiencia que enmascara una autosuficiencia desesperanzada. A la invocación oral acompañada, el gesto corporal se arrodilla. La expresión manifiesta la necesidad. El hombre está necesitado de tantas cosas que le parecen imposibles, pero está enfermo, sobre todo imposibles. Es la necesidad de Dios mismo. Por eso es innovación. Esta alcanza lo imposible. Cara perícopa del Evangelio me presenta mi necesidad, educa mi deseo para que se formule en la invocación correspondiente. Si quieres, puedes limpiarme. Has venido a arruinarnos. Es la exclamación del mal que se defiende y busca identificarse con el hombre.
Esta, en cambio, es la oración de un hombre que conoce el mal y quiere sanarse. Es la primera súplica dirigida a Jesús. Expresa su deseo, única posibilidad para recibir un don. Allí donde el afán, Jesús mismo lo provoca con su pregunta: ¿quieres ser curado? El leproso no solo desea, sino que sabe que Jesús puede curarlo. A una petición semejante de curación, el rey de Israel respondió: ¿soy acaso Dios para dar la muerte o la vida? En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 7. De este modo, Marcos prepara la petición de todo el evangelio que aparecerá en la perícopa siguiente. ¿Quién es este que hace tales cosas? Este leproso sabe lo que quiere. Su lepra es evidente. Instruye la nueva posibilidad y pide. Como pidió el ciego de Jericó. Pero aún no sabe si Jesús quiere. El Señor revelará que no quiere otra cosa. Conmovido. La palabra expresa una conmoción visceral. Es el atributo materno de Dios, que es amor para el hombre. Dios se conmueve ante nuestro mal porque es Dios y no hombre. ¿Acaso se olvida una mujer de su hijo, de modo que no se conmueva por el fruto de sus entrañas? Aunque esta mujer se olvidara, yo en cambio no te olvidaré nunca, dice Dios en Isaías 49:15. Algunos códices, en vez de conmovido, leen airándose. La ira de Dios es su intervención salvífica. Es la ira contra el mal que mata a su hijo. Tendiendo la mano es signo de acción. La mano extendida es atributo de Dios que realiza los prodigios del Éxodo. Aquí el Señor hace un gesto más creador. Con su poder hizo una vida para la muerte. Ahora, por su compasión, cambia la muerte en vida. Es su gesto salvador que llevará a su cumplimiento cuando extienda sus dos brazos en la cruz. Lo tocó. El contacto con Jesús, salvación del hombre, es la fe que hace entrar en comunión con Él. Tocar significa extrema cercanía y amor. Es importante darse cuenta de que solo los enfermos tocan a Jesús o Él los toca. Nuestro límite, nuestro mal y nuestro pecado es el lugar en el que entramos en contacto con Él. Desde la altura de nuestra justicia jamás tocaremos al Altísimo. Solo en el abismo de nuestra miseria somos tocados por su infinita misericordia. La voluntad de Jesús es la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Jesús la manifiesta para que no nos desesperemos y deseemos lo que no nos atrevemos a esperar. Su deseo es claro y desea que su deseo sea también el nuestro. Queda limpio. La curación de la lepra no significa solamente la reintegración en la sociedad social y religiosa. Es igualmente figura de la salvación y de la muerte, de la cual la descomposición de la carne es un anticipo. Nuestra verdadera lepra es el temor mismo a la muerte, que afecta toda nuestra vida, y es esta en el origen de la fiebre de la pericopa anterior. Inmediatamente la lepra se fue. Su tocamiento viene siempre al encuentro de nuestro deseo expreso, y su palabra nos libera. Y respirando fue ante él, lo mandó. Es extraño el gesto de respirar fuerte. Quizá deseaba estar con él como el hombre de Gerasa y hacer propaganda indeseada. Es una expresión fuerte y corresponde al reprender. Jesús quiere reserva. El leproso sanado tiene una misión que cumplir y lo mandó, que es igual que lo echó fuera.
a que la cumpliera como a él mismo después del bautismo del Espíritu, cuando lo arrojó fuera al desierto. Cuídate de decirle nada a nadie. Jesús respiró fuerte ante él para subrayar esta prohibición. Como en casi todos los milagros, aquí aparece el llamado secreto mesiánico, que no se guarda de ordinario. Por aquí se transgrede por orden del mismo que prohíbe hablar. La manifiesta contradicción está para llamar la atención del lector. Esta combinación al silencio vale para el lector, que será autorizado a contar cuánto ha oído solo cuando lo haya experimentado personalmente. Pero ve y muéstrate al sacerdote. Lo manda para que cumpla la misión ante los guardianes de la ley. La curación de la lepra, según Levítico 13:49, debía ser vertificada por los sacerdotes en testimonios para ellos. Y de este modo el leproso testimonia que hay uno que hace lo que la ley no puede. Toca a un leproso y lo limpia. La ley solo puede describir y segregar el mal. ¿Quién será este que lo vence? Este testimonio es a favor o en contra de los sacerdotes. Si lo acogen, ¿será a su favor? Si lo rechazan, ¿será en contra? Comenzó a proclamar a voces y a difundir la palabra. Proclamar, difundir la palabra son términos técnicos de la misión. El leproso sanado, primer apóstol enviado a los sacerdotes, es evangelización viviente. Experimentó personalmente la misericordia del Señor para con él y la anuncia a los otros. El evangelio será anunciado siempre por el que no cuenta, porque el evangelio es Jesús, la piedra desechada que se convierte en piedra angular. Ya no podía entrar en una ciudad abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos. Lo que la ley prescribe al leproso ahora afecta a Jesús, que lo tocó. Habita fuera de lo habitado, en el desierto. Al tocarnos, se ha encargado de nuestro mal. Nuestra lepra se ha descargado sobre él. Iban a donde él de todas partes. Cuando cae la tarde y el día del hombre termina, la acción de Dios se dilata desmesuradamente. Así ahora, cuando Jesús se retira, todos acuden donde Él. Es la anticipación de cuando, levantando, atraiga a todos hacia Él, y quien lo mire se salvará. Él es el centro hacia el cual acude cualquiera que, como el leproso, haya reconocido la propia necesidad y a quien puede satisfacerla. Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.